Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Quiero darles la bienvenida al curso Técnico Operador de Computadoras del Centro de Aprendizaje de Tecnologías de la Información y la Comunicación Tecnomarket.com. Un curso pensado y dedicado para todo aquel amante al mundo informático que busca completar su conocimiento mediante la computación. Yo soy Luis Argueta y seré el formador del curso, en el cual iremos conociendo a través de cada una de las clases las diferentes técnicas y aplicaciones de la informática pensada para la aplicación dentro de la computación. Se dice que entender la computación sin la computadora hoy en día es considerada como un sinsentido, parecido a un cielo sin nubes. Es fundamental conocer cada uno de los términos de la informática. Por ello, hoy conoceremos qué es la computación. Computación es sinónimo de informática. Como tal, se refiere a la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de un computador u ordenadores. Hoy conoceremos nuestros objetivos del curso. Hoy en día las computadoras son una herramienta importante para procesar información y sirven como instrumento de comunicación entre las personas. La computación es una herramienta tecnológica que hoy en día ha revolucionado al mundo de una manera extraordinaria. A la computación se le podría llamar también un sistema de información, ya que en esta se maneja solamente información, pues el objetivo principal de un computador es analizar y procesar la información. Otro de los objetivos es que la tecnología aplicada a la educación es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten ofrecer un proceso mediante el cual se pueden operar herramientas, cambiar, manipular y controlar un ambiente de aprendizaje, por lo que es muy importante saber que las finalidades pedagógicas y las situaciones de aprendizaje son excelentes con la tecnología. Un ejemplo clarísimo es hoy en día. Iniciando el 2021, institutos, colegios fueron obligados a utilizar una modalidad e-learning para sus estudiantes o participantes. Escuelas privadas y escuelas públicas también lo hacen. Uno de los objetivos principales de nuestro curso será el facilitar las herramientas y los conceptos necesarios para que todo participante que posea una computadora, ya sea de escritorio o portátil, pueda aprovechar al máximo este recurso y sobre todo implementarlo en el día a día. Es así como hemos conocido los objetivos de nuestro curso. Ahora vamos a conocer un poco acerca de mí, ya que seré el formador en el curso. Profesor de profesión, coaching de informática. Cuento con más de 10 años de experiencia en el mundo de la tecnología. Actualmente laboro como formador en el área de informática en el Centro de Computación CAT, o Centro de Aprendizaje de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en sus abreviaturas CAT Tecnomarket.com de Santa Cruz Varías. Como institución forjamos sueños hasta convertirlos en realidad. Hemos formado más de 1000 estudiantes en el área de la tecnología. En el año 2020 cerramos nuestra promoción con 60 participantes, entre los cuales fueron maestros, estudiantes, bachilleres y de diferentes carreras universitarias. Hoy hemos migrado de una modalidad presencial a una modalidad virtual. Contamos con los medios virtuales, plataformas donde el participante podrá formarse de manera concreta, así aplicando todo lo aprendido en su entorno del día a día. Así que bienvenidos. Ha llegado el momento de conocer acerca de la historia de la computadora. Y si te estás preguntando en qué generación nos encontramos hasta el día de hoy, nos encontramos en la 10ª generación de computadoras. Las computadoras han sido una evolución desde la creación, pasando por diversas generaciones desde 1940 hasta la actualidad. Según la compañía CNET.com,
en español, la próxima generación de procesadores para computadoras de escritorio se llamará Rocket Lake-S. La 11ª generación, a su vez, de procesadores Intel para computadoras de escritorio llegará, si no el primer trimestre del año en curso. Si te das cuenta, hemos evolucionado desde una época muchos años atrás hasta el día de hoy con una computación o una tecnología mucho más avanzada, y para ello vamos a conocer algún dato de este concepto. Y para ello nos vamos a ir a nuestra guía de estudio. En la página número 1 encontramos la historia de la computación. Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Este dispositivo es muy sencillo. Constaba de cuerdas ensartadas en varillas que a su vez estaban montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre las varillas, sus proporciones representaban valores almacenados, y es mediante dichas proporciones que éste presentaba y almacenaba los datos. A este dispositivo no se le podía llamar computadora por carecer el elemento fundamental llamado programa. Si te das cuenta, en la parte superior derecha encontramos la imagen de este ábaco. De igual manera, también la pascalina inventada por Blaise Pascal en 1623 a 1662, que encontramos en la parte inferior de nuestra presentación. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Charles sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a muchos errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Mientras tanto, Charles, francés, fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente los patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Mientras tanto, esta competencia de crear una computadora bastante eficiente para la humanidad se hacía cada día mucho más y más interesante. Si nos damos cuenta, Charles Jacquer, francés fabricante de tejidos, estaba también en el arduo trabajo de la creación de esta computadora a través de tejidos que podían reproducirse automáticamente los patrones de la información ya codificada. Si te das cuenta, podemos ver nuestra imagen y hoy podemos darnos o podemos decir cómo es que ha evolucionado la computadora desde esta primer computadora hasta el día de hoy. Existen varios tipos de computadoras, en la cual analizaremos la computadora analógica y la computadora digital, aprovechando el hecho de que diferentes fenómenos físicos se describen por relaciones matemáticas similares, exponenciales, logarítmicas, etc. Pueden entregar la solución muy rápidamente, eficaz, pero tienen el inconveniente que al cambiar el problema a resolver hay que realambrar la circuitoría o cambiar su hardware. Más adelante aprenderemos el estudio acerca del tema de hardware. A diferencia de la computadora analítica, hoy es la computadora digital. Está basada en dispositivos biestables y que solo pueden tomar uno de dos valores posibles, el 1 o el 0. Tienen como ventaja el poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas sin tener la necesidad de modificar físicamente la máquina. A diferencia de la computadora analítica, esta máquina resuelve problema tras problema sin tener que hacer el cambio de hardware como la computadora que hemos visto con anterioridad.
Y continuamos hablando acerca de la diferencia entre ordenadores analógicos y ordenadores digitales. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron computadoras analógicas mecánicas orientadas a aplicaciones militares y durante la misma se desarrolló la primera computadora digital que se llamó ENIAC. Ella ocupaba un enorme espacio y consumía grandes cantidades de energía que equivale al consumo de cientos de computadoras actuales. Los computadores modernos están basados en circuitos integrados miles de veces más veloces que las primeras máquinas y ocupan una pequeña fracción de su espacio. La diferencia que existe entre los computadores analógicos y los computadores digitales varía, ya que han sucedido y han pasado miles de años hasta la generación de computadores que nos encontramos hoy en día. El computador analógico es el que utiliza fenómenos electrónicos o mecánicos para moldear el problema que pretende resolver utilizando un tipo de cantidad física para representar a otra. Ejemplos analógicos. Una cantidad se representa con un voltaje corriente o movimiento de un indicador o medidor que es proporcional al valor de esa cantidad. La representación analógica, un ejemplo de esto es el velocímetro de un automóvil en el cual la deflexión de la aguja es proporcional a la velocidad a que se desplaza el auto. Un segundo ejemplo tenemos el termostato común de una habitación en el cual la flexión de la banda bimetálica es proporcional a la temperatura del cuarto. A medida que la temperatura varía gradualmente, la curvatura de la banda cambia en forma proporcional. El micrófono es otro ejemplo claro de audio. En este dispositivo se genera un voltaje de salida en proporción con la amplitud de las ondas sonoras que chocan con el micrófono. Las variaciones en el voltaje de salida siguen las mismas variaciones del sonido de entrada. Las cantidades analógicas antes citadas tienen una característica importante. Pueden variar gradualmente por un intervalo continuo de valores. La velocidad del automóvil puede tener un valor entre 0 y digamos 100 km por hora en forma análoga. La salida del micrófono podría encontrarse en cualquier nivel dentro de un intervalo de 0 al 10 milivoltios. Ejemplos digitales. Es la representación digital. Las cantidades no se presentan por valores proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos o por valores discretos. Tenemos el ejemplo claro del reloj, el cual da la hora del día en forma digital o dígitos. Decimales que representan horas y minutos y algunas veces segundos. Como se sabe, la hora varía de manera continua, pero la lectura del cronómetro digital no cambia continuamente, más bien lo hace en etapas de 1 por minuto o por segundo. En otras palabras, esta representación digital de la hora del día varía en etapas discretas comparada con la representación analógica de la hora, que da un reloj de pulso donde la lectura del cuadrante varía de modo continuo. Un ejemplo claro, la diferencia entre cantidades. Tenemos un ejemplo abajo del reloj: analógico igual continuo, digital igual discreto, paso por paso. Y para ir entendiendo más a claridad nuestro tema, quiero mostrarte el ejemplo que nos aparece en el rectángulo gris, donde dice ejemplo. ¿Cuál de las siguientes cantidades son analógicas y cuáles son digitales? A. Interruptor. B. Metro regular. C. Temperatura. D. Granos de arena en la playa. Solución. Comparando el inciso A con el inciso A,
¿qué crees que sea la cantidad representada? Va a ser digital. El interruptor, supongamos que es un interruptor para encender un bombillo de la luz eléctrica. B. Metro regular. Si nos damos cuenta, a veces hemos visto nosotros estos metros reguladores que regulan las bombas de agua, por ejemplo. Esto va a ser un ejemplo de representación analógica porque utiliza este tipo de tecnología. C. Temperatura. La temperatura la podemos leer a través de un termostato o un termómetro que también nos va a indicar según la presión o la temperatura, por eso le llamaríamos analógica. D. Granos de arena en la playa. Digital, ya que el número de granos solo puede ser ciertos valores discretos o enteros y no cualquier valor en relación con un intervalo continuo. Debido a la naturaleza discreta de las representaciones digitales, no existe ambigüedad cuando se lee el valor de una cantidad digital, mientras que el valor de una cantidad analógica con frecuencia está abierta a interrupciones.